y están aquí. ¿Cuántos estamos gozosos? Ajá. Gozosos de estar hoy aquí. Así que Dios es fiel, Dios es bueno. Sin más preámbulos, vamos a seguir con el servicio y vamos a llamar al pastor. Gloria a Dios. Que Amén. Dios lo use como lo tiene. Amén. Gracias, Dios. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Gracias. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Estoy muy contento de volver a verles a todos ustedes. Creo que hay gente esta noche aquí que no estuvo en el culto anterior. Era la primera vez que venían, ¿sí o no? A ver, ¿cuántos están aquí por primera vez que no nos habíamos...? Uy, un montón. Ah, yo pensé que todas habían estado el otro día en el culto de... ¿Hoy qué día es? Hoy es jueves. No, hoy es viernes. ¿Cuándo fue el culto que Es que ya, mire, el martes. A ver, levanten la mano los que no estuvieron el martes. Ah, entonces no estuvo nadie. Bueno. Entonces, está bien, claro, con razón la cosa de tanta foto y tanta firma. Yo decía, pero si ya lo hicimos el martes, ¿para qué quieren otra foto el jueves o el viernes? Claro, ahora entiendo. Disculpe. Hermanos, es que ya llevamos mucho tiempo fuera de casa, ya uno ya no coordina más. Me hace mucha gracia cuando hay gente que se me acerca y me dice, pastor, ¿se acuerda de mí? Yo le escribí el año pasado. Digo, ya, hermana, yo sé que usted me habrá escrito, pero y 5.000 personas como usted también. Lo peor es cuando se me acercan y me dice, pastor, ¿se acuerda de mi nombre? Digo, a veces no me acuerdo ni cómo me llamo yo. Salimos el 8 o el 9 de mayo de Tenerife. Viajamos a Madrid, allí cogimos otro avión, vinimos para Estados Unidos, hicimos escala en Nueva York. De ahí nos fuimos unos días a visitar a la familia de Elena, que lleva muchos años viviendo en Atlanta, en Georgia. Fuimos a visitar también a un tío, el único tío que le queda con vida a mi esposa, que ya está retirado, fue pastor durante muchísimos años. Él tuvo que salir de España cuando había persecución y se salvó de milagro. Se fue a Cuba a estudiar. Allí conoció a la que después sería su esposa. Y antes de aquellos años que después vinieron a Cuba, ¿verdad?, donde cambiaron tantas cosas, fue enviado por la Convención Bautista de Cuba como misionero a España. Y abrió diferentes iglesias en España, en el norte de España, en el sur, concretamente en una ciudad muy bonita, donde yo estuve en el ejército, estuve en la ciudad de Cádiz, y esa iglesia que él había fundado muchísimos años atrás, resulta que un día de paseo entro a esa iglesia y estaba allí Elena, que había ido de vacaciones a esa iglesia. Fíjate las vueltas que da la vida, ¿no? Cuando uno va haciendo la historia no es consciente, pero cuando uno mira hacia atrás se da cuenta de cómo las piezas han ido encajando perfectamente cada una en su lugar, ¿verdad? Y nada ocurre por casualidad. Aunque no entendamos lo que está sucediendo, pero el Señor siempre nos sorprende gratamente, ¿no? Entonces estuvimos allí con ellos unos días, fue muy lindo. Desde el año 98 no los veíamos. Esta es la 6ª vez que yo vengo a Estados Unidos, pero esta vez es especial, es diferente. Y de ahí nos llevó un hermano en su coche, en su vehículo, nos llevó hasta Florida. Y allí estuvimos en Orlando, haciendo cultos, celebrando cenas en hoteles, conociendo también a muchísimos hermanos. Bajamos después a Miami, donde también fue un tiempo muy lindo, muy hermoso. Y ya que estábamos allí, pues cogimos el avión y nos fuimos hasta México. Y allí en México estuvimos visitando muchísimos hermanos y llevando a cabo una serie de reuniones y bautismos y presentación de niños y creo que también alguna boda, no me acuerdo. Y después de México, pues cogimos un avión y nos fuimos a Las Vegas. En Las Vegas ya tenemos un local. Fíjense, el primer sitio de todos los Estados Unidos donde hemos abierto ya una iglesia presencial es en Las Vegas. Allá hay un grupo de hermanos. En Sodoma y Gomorra ya abrimos la iglesia. ¿Qué le parece? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ustedes no tienen iglesia en Las Vegas, ¿no? Nosotros sí les ganamos. No, broma. Y esto no es una competencia, ¿eh? Y después de Las Vegas nos fuimos en coche conduciendo un montón de horas hasta San Francisco. Nos encantó San Francisco. Me decía el hermano Jeremías, que es uno de los colaboradores, junto con otras hermanas que están aquí esta noche con nosotros, que ¿qué quería conocer de San Francisco?
Y le digo, mira, yo quiero conocer de San Francisco 2 sitios. Quiero ver el Golden Gate, el puente, que ahí hice un par de devocionales, no sé cuántos lo vieron. Estaba a la mitad nublado, estaba con niebla, pero me hacía mucha ilusión de estar allí, ¿no? En el puente de San Francisco, ¿no? Y le dije, mira, y a mí me hace mucha ilusión, incluso hasta si me dejas allá a dormir, me quedaría. Dice, ¿a dónde quieres ir? Digo, a la isla de Alcatraz. Y me llevaron a la isla de Alcatraz. Fuimos a la isla de Alcatraz, impresionante, tremendo. Bueno, esas cosas que uno tiene, ¿no? Que te hace ilusión ver todo aquello. Yo fui capellán de una cárcel en Tenerife durante 7 años y me siento muy bien en las cárceles de visita, ¿no? Me refiero, ¿no? Y después de ahí bajamos a Los Ángeles. Estuvimos en la iglesia del Pastor Arenas, que usted, pastor, lo conoce. Nos trató muy bien, su familia, la iglesia, extraordinario. Y de ahí ya cogimos un avión y nos vinimos para acá. Y esta es la última parada del camino. Ya Dios mediante, el día lunes salimos rumbo a Madrid. Y en Madrid, después de unas horas, cogemos otro avión para Tenerife. Y ya la expectativa, porque mi hija mayor, que no ha venido con nosotros, Priscila, que algunos de ustedes a lo mejor conocerán, con su marido, pues están esperando su primer hijo y nuestro primer nieto. Yo no sé lo que se siente cuando uno es abuelo, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Ya veremos. Y estamos gratamente sorprendidos por todo lo que el Señor ha hecho. Yo tengo que admitir y reconocer y pedirles perdón a todos ustedes públicamente, porque durante los días del confinamiento, cuando estábamos cerrados, y yo creía firmemente que nadie nos estaba viendo ni escuchando, que estaba predicando a un salón de sillas vacías. Y varias veces tuve la tentación hasta de parar la predicación, porque decía, Señor, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Quién nos está viendo? ¿Quién está escuchando? Me di cuenta de que en aquellos tiempos en los que atravesamos aquel desierto, porque aquello fue un desierto totalmente, ¿verdad? Nos dimos cuenta tiempo después de que el Señor estaba usando esas palabras, esos cultos, esos mensajes, para ganar a miles de personas. Y ha sido una obra invisible, por lo menos para nosotros. Ustedes juegan con ventaja, ustedes nos ven a nosotros, saben si somos altos, bajos, si vamos bien vestidos, mal vestidos. Ustedes lo saben todo de nosotros. La gente dice, oye, ¿cómo está fulano? ¿Cómo está mengano? Digo, pero ustedes ¿cómo saben eso? Y dice, nosotros lo sabemos todo. Yo no sé nada de nadie, pero ustedes lo saben todo de nosotros, porque lo contamos todo. Y nos hemos dado cuenta de que el Señor hizo una obra maravillosa. Para muchos el concepto en sí mismo de la iglesia virtual ya les choca, les sorprende, porque yo sé que no estamos habituados a hablar en esos términos, ni a ver el poder y el mover de Dios a través de las redes sociales como lo hemos visto y lo seguimos viendo cada día, pero realmente el Señor es increíble. Hemos cantado esta noche varias veces, cuán grande eres tú, cuán grande es el Señor. Y es que efectivamente nuestro Dios es mucho más grande de lo que tú te puedas imaginar. Ni nuestros cánticos, ni nuestras alabanzas, ni nuestros aplausos nos pueden hacer entender, por lo menos en este momento, mientras estemos en este planeta Tierra, lo grande y lo poderoso y lo magnífico que es nuestro Dios. Pero a la misma vez, ese Dios tan inmenso, tan indescriptible para el lenguaje humano, se ha reducido, por decirlo de alguna manera, se ha acercado a nosotros en forma de hombre, con carne y hueso, y habitó entre nosotros, y pudimos ver su gloria. Y cuando caminaba por las calles de Israel, partió el rumbo de la historia en dos. Mira que hubo grandes profetas en la antigüedad, ¿verdad? Podríamos hablar de Jeremías, de Isaías, de Daniel, pero ninguno de ellos se pudo comparar jamás a la personalidad, a la figura de nuestro amado y querido Salvador, el Señor Jesús. Porque Él, mis queridos hermanos, dejando toda la gloria, dice que se despojó y se anonadó. Esa es lo que dice la versión 1909, la nuestra Reina Valera del 60, en ese sentido no tradujo bien el término. Dijo que se despojó, pero yo me puedo despojar de la chaqueta, pero seguir vestido. Pero Él se anonadó, lo cual significa que se hizo nada, ¿verdad? Y tomando forma de siervo, podía haber tomado forma de rey, de conde, de duque, de marqués. Tomó forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, de hombre, se humilló a sí misma hasta lo máximo. Ya no podía bajar más. Y dice que
estando en la condición de hombre, se hizo obediente, porque tú te puedes hacer hombre, pero ser un desobediente, un rebelde. Pero él decidió, él optó a hacerse hombre obediente hasta la muerte, eligiendo la peor muerte de todas las que se han inventado por la raza humana, que es la muerte de cruz. ¿Qué les parece? Un descenso de la gloria al sepulcro. Pero a continuación dice el apóstol Pablo en la carta de los Filipenses, por lo cual, viendo este descenso, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Den un fuerte aplauso a Él, aleluya. Ese es nuestro Dios, a Él la gloria en esta noche, aleluya. Pero aunque no voy a hablar de este tema, pero sí quiero, como me dijo el pastor Norris hace un rato, dice, puedes alargarte esta noche un poco más porque mañana es sábado y la gente no trabaja. Entonces dije, esta es la mía. Esta es la mía, amigo. Se hizo siervo, pero es que no todos los siervos en la Biblia eran iguales. Hay diferentes tipos de siervos en la Biblia. Estaba el que se llama el ecónomo. Un ejemplo de un siervo ecónomo, que la Biblia en el Nuevo Testamento lo llama el ayo, el maestro, fue José. José era un ecónomo, un hombre que adquirió toda la responsabilidad de la casa de su amo Potifar. Era un siervo, era un esclavo, pero con privilegios. Sabía leer, sabía escribir y tenía responsabilidades por encima de otros siervos. Qué curioso, para sus hermanos José era una amenaza y para José era una bendición. ¿Cómo es posible que a veces tú para algunos hermanos seas un peligro y para los inconversos seas un instrumento tremendo en las manos del Señor, verdad? Unos lo venden y otros lo compran. Y él fue un ecónomo, un hombre que marcó una diferencia en Egipto, y toda la administración económica de todo el imperio cayó sobre sus manos, porque era un siervo, pero un siervo ecónomo. Pero cuando Moisés escribe la ley, habla de un tipo de siervos que se llaman los doulos, que son los esclavos de amor. En la ley de Moisés había una ley que decía que cada cierto tiempo, cuando llegaba el año de jubileo, todos los esclavos tenían que ser puestos en libertad y las deudas se perdonaban. Usted me debe dinero a mí, llegaba el año de jubileo, ya no me debes nada. ¿Se imaginan si el Fondo Monetario Internacional cada 70 años le perdonara a todas las naciones de la tierra, a toda Latinoamérica, a toda África, las deudas que tienen? El mundo sería una maravilla, habría igualdad. Los ricos no serían cada vez más ricos, ni los pobres serían cada vez más pobres, ¿verdad? Habría una justicia distributiva y todos podríamos vivir en paz y sin la presión de no poder pagar ni siquiera los intereses de una deuda que jamás de los jamases se va a poder pagar. En Israel había una ley que era justa. Todas las deudas tenían que perdonarse cada 70 años. Y Jesús la mencionó en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Viene del año de jubileo. Y se le daba la posibilidad a los esclavos de irse, de empezar una vida nueva como ciudadanos libres. Pero corría la posibilidad, y de hecho ocurrió en varias ocasiones, esclavos que renunciaban voluntariamente a su libertad. Y para que sus amos no fueran acusados de explotadores, lo que hacían cuando un esclavo quería permanecer por el resto de su vida como esclavo, por amor y no por presión, su amo lo llevaba a la puerta de la ciudad donde se celebraban los juicios y las reuniones importantes y se tomaban los acuerdos, incluso hasta por escrito. Y delante de la presencia de 2 o 3 testigos de los ancianos de la ciudad, se le horadaba la oreja y se le ponía un zarcillo, se le ponía un pendiente. Y cuando tú veías a un hombre por la calle, hoy en día no, porque hay hombres que se ponen zarcillo y no saben ni lo que hacen más bien el ridículo, ¿no? Pero en aquellos días, cuando a un hombre se le ponía un pendiente, la gente decía, mira, este hombre pudo haber sido libre y rechazó a su libertad por amor.
a su amo. El tercer tipo de esclavo que había era el upereta, que es el que se menciona en el texto de Filipenses que les acabo de mencionar, tomando forma de upereta, tomando forma de siervo. Era el siervo de siervos, el que estaba en el escalafón, en el nivel más bajo, para limpiarle los pies a la gente que venía a la casa de sus amos. Eran los que los romanos ponían abajo en galeras, en aquellos barcos de remo que cruzaban el Mediterráneo, y allí bajabas pero no subías. Allí te encadenaban y morías reventado. Allí no había vacaciones, no había misericordia, no había descanso. Allí el que bajaba no subía. Por eso Pablo dice, Cristo bajó, pero Él subió hasta lo más sumo, porque el Padre lo elevó, ¿verdad? Después estaba el ayo. El ayo es el que menciona Pablo. Dice que la ley, la Torá de Moisés fue nuestro ayo, es decir, fue como un instrumento que nos llevó para conocer a Cristo. Y una vez que conocimos a Cristo, la ley ya dejó de cumplir su función, ¿verdad? Y el ayo era el siervo culto que sabía leer, que sabía escribir, y se utilizaba para entrenar al heredero. Y dice que mientras el heredero estaba bajo el ayo era superior a él, pero cuando el heredero crecía, ya el ayo no tenía ninguna función, ninguna razón de ser. Entonces vemos cómo en la Biblia hay distintos niveles, pero no solamente de servicio, sino también hay niveles de fe. Había personas a las cuales el Señor le decía, grande es tu fe. En todo Israel no he encontrado a nadie que tenga tanta fe como tú. Pero sin embargo a otro de sus discípulos le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dice que cada uno tiene que moverse según la medida de fe que ha recibido. Y hay diferentes operaciones, y hay diferentes ministerios, y hay diferentes manifestaciones del fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros, y hay diferentes dones. Primera de Corintios 12, Romanos capítulo 12, nos hablan de los únicos dones que hay. A mí me llama la atención que a veces la gente dice, yo tengo el don de no sé qué. Yo digo, ¿y eso dónde está? Yo tengo el don de Dios. Eso no es un don, señora o hermana. Eso es una habilidad que usted aprendió. No es un don tocar la guitarra. Para aprender a tocar la guitarra usted tiene que estar años y sacar callos en sus manos. Eso no es un don, eso es un talento, es una habilidad. Un don es algo que usted tiene de la noche a la mañana sin aprenderlo, sin adquirirlo. Pero un talento es algo que usted puede ir cultivando y desarrollando con el paso del tiempo. No, yo tengo el ministerio de limpiar la iglesia. Eso no es un ministerio. No me digan, no. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque se van a enfadar conmigo algunos. Y yo no venía a hablar de esto esta noche. Cierre sus ojos un momentito, vamos a orar, porque yo creo que el tema que tengo esta noche para compartir con ustedes, que es un estudio predicado, creo que nos puede hacer mucho bien, y espero que la palabra del Señor nos hable y nos ministre en esta noche. Yo voy a pedirle al hermano Luis, si es tan amable, hermano, venga un segundo. Haga una oración para que la palabra que el Señor hoy puso en mi corazón, que compartiera con todos ustedes, sea de bendición para la iglesia y para todos los que posteriormente la van a escuchar. Oramos, hermanos. Padre Dios, gracias. Delante de tu presencia, reconociendo, Señor, tu poder. Gracias. Gracias, Dios mío. Todo lo que tenemos y todo gracias, lo que Señor. por tus méritos. Aleluya. Te damos las gracias, Señor, porque enviaste el Espíritu Santo. Amén. No solamente a traernos las escrituras. Oh, sí, Señor, Shaddai, ayúdame en el nombre de Jesús. Así es. A darnos iluminación. Oh, gloria, barabacosha, ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, así es. Te damos las gracias. Gracias, Dios mío. Señor, en este día. Oh, gloria. Santo, que tú derrames conocimiento, que tú derrames entendimiento, Señor. Que puedan, Señor, recibir, Señor. Sí, Padre Santo. Exponer, Señor. Prepara los corazones. Amén. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén, amén. Gracias, hermano. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Antes que se me olvide, yo dije que en marzo del 2020 estuvimos pasando un desierto. Todos estuvimos en cierto sentido, unos más, otros menos, pasando un desierto, ¿verdad? Veíamos las iglesias vacías, por lo menos yo, las sillas vacías, pero cuando un día descubrí el significado de la palabra desierto en hebreo, uy, ese día me empecé a gozar de una forma tremenda. ¿Quieren que se lo comparta un momentito? Sí, ok. Si no quieren me lo dicen, ¿eh? Yo tengo otras cosas que decirles, pero
Los libros de la Biblia, en nuestra Biblia, lamentablemente, digo lamentablemente con todo respeto, no recibieron el nombre que el Señor les puso. Por eso nos perdemos mucha bendición simplemente por leer el título del libro que no se llama así en hebreo. Tenemos un libro que se llama el libro de Números. Y uno dice, bueno, números, sí, porque hubo un censo. No, pero espere. El libro de Números en la Biblia se llama el libro de Bamidbar. Diga conmigo, Bamidbar. Significa literalmente en el desierto. El libro de Números en hebreo se llama en el desierto. Bamidbar. Y usted dice, bueno, ¿y? Pero escuche, hay 3 letras dentro del concepto, dentro del término Bamidbar o desierto, que significa hablar. Dabar, la palabra dabar, el verbo dabar es hablar. Anile daber, atale daber, dabar es hablar. Y la palabra hablar está en el desierto, lo cual quiere decir que el sitio donde más habló el Señor fue en el desierto. Así que cuando esté atravesando un desierto, dele gloria a Dios, porque es el lugar donde más habló el Señor. Más que en Canaán, habló en el desierto. Gloria a Dios. Bueno, ahora nos vamos al libro de Bereshit, que es el libro del Génesis. Bereshit tiene 6 letras y son la unión del verbo bara, shit. Bara es el verbo crear, no hacer, crear. Shit es el número 6 en hebreo. Creó 6. Y en el libro de Bereshit, o en el libro de Génesis, en el capítulo 9, se relata una historia muy, muy interesante. Mientras buscan el texto, permítame decirles que si uno quiere analizar y estudiar uno por uno los 613 mandamientos que aparecen en lo que llamamos nosotros el Pentateuco, o el Humash en hebreo, que viene del número Hamesh de 5, la ley de Moisés, uno va a encontrar que hay exactamente 613 mandamientos. ¿Cuántos hay? Y todos los días, observando, conociendo la cultura de Israel, tú ves el 613 por todos lados. Por todos lados. Miren, cuando yo voy a Israel, y espero que algunos de ustedes, ya algunos me han dicho que van a ir conmigo este año, cuando ustedes llegan allí se van a dar cuenta que yo tomo mucho un zumo, un jugo, que es de Rimón, ¿cómo se llama? De granada. De granada. ¿Sabéis lo que es la fruta, la granada, no? Bueno, ellos parten la granada a la mitad, la meten así en una máquina, la exprimen y te dan un zumo de granada que a mí particularmente me gusta muchísimo. Las granadas de Israel, cuando usted las parte a la mitad y empieza a sacar las semillitas esas rojas que lleva dentro, las pone todas encima de una mesa, de un plato, de un vaso, y usted va a contar 613. Bueno, será casualidad, vamos a coger otra, pártela a la mitad, saca 613. Puede partir 1000 granadas y todas ellas tienen dentro 613 semillitas. Pero eso se ve por todos lados, por todas partes se ve. Y cuando uno analiza uno por uno los mandamientos, los 613 mandamientos, que son muy interesantes, pero te lleva años estudiar cuántos mandamientos hay en Génesis, en Éxodo, en Levítico, etcétera, etcétera, tú te das cuenta de que tú los puedes clasificar en grupos. Por ejemplo, hay un grupo de mandamientos que se dieron para recordar cosas del pasado. Esa es la finalidad de dicho mandamiento. Y ahí entrarían, por ejemplo, las fiestas de obligatorio cumplimiento para el pueblo de Israel, como subir a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, en el mes de Abib. Abib, en hebreo, con V, es primavera, el mes de Abib. Entonces dice, pero eso aparece en Tel Aviv. Claro, Tel es monte, Bib es primavera, el monte de la primavera, ¿no? Entonces, en el mes de Abib, entre marzo, abril generalmente, tienen que subir a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Y 50 días después, la fiesta de Shavuot o Pentecostés, y finalmente la fiesta de los tabernáculos. Y había un mandamiento que era para recordar cosas, el Shabbat. El único día de la semana que tiene nombre. En hebreo no hay lunes, martes, miércoles, no. En hebreo es día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto y Shabbat. Shabbat, Shevet, siéntate. Shevet, siéntate. Shabbat, quédate quieto, no te muevas.
Eso es lo que significa, ¿verdad? Y hay mandamientos que son para recordar permanentemente cosas que Dios hizo. Hay otro tipo de mandamientos que no entran dentro de una lógica. Uno dice, bueno, ¿y esto por qué lo mandó Dios? No lo puedes entender, pero Dios lo mandó para probar tu fe y tu obediencia. Y ahí, por ejemplo, entra lo que se llama la paradumá, que es la vaca roja, la finalidad de la vaca roja, de la cual habla la Biblia en Hebreos y en Números. Ahí entra el no mezclar ciertos alimentos lácteos con cárnicos. Y uno dice, ¿y qué razón de ser tiene esto? Aparentemente ninguna, pero Dios está probando tu fe y tu nivel de obediencia. Luego hay una gran clasificación de mandamientos que se llaman lo tasé. Dígalo conmigo, lo tasé. No hagas. Cosas que no se pueden hacer. No matarás, no cometerás adulterio, no andarás por tu pueblo chismorreando, etc. No se hace, no se hace. Son los mandamientos lo tasé. Ellos lo llaman lo tasé o mandamientos negativos. Y luego hay un gran sector de mandamientos que lo llaman ta'asé. Si lo ta'asé es no hagas, ta'asé, ¿qué es? Ahí está. Mira, ya saben hebreo, fíjate tú por dónde. Cosas que tienes que hacer. Hay cosas que tenemos que hacer y cosas que no tenemos que hacer. Entonces, cuando tú vas a la palabra de Dios, te encuentras que hay muchas cosas que el Espíritu Santo inspiró a los autores de la Biblia para que viéramos ejemplos a no imitar. No se escribieron para que tú hagas lo mismo, no. Se escribieron como advertencias para que tú no hagas ni digas lo mismo que dicho personaje hizo o dijo. Y hay otras parábolas, otras historias, otros relatos que se narraron y se escribieron para que nosotros siguiéramos el ejemplo e hiciéramos exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos saber si lo que voy a leer es algo que tengo que hacer o no tengo que hacer? Por el resultado que produjo. Y en el libro del Génesis, capítulo 9, hay una historia de algo que no se tuvo que haber hecho, pero se hizo. Y el Señor la registró en las páginas de su palabra para que tuviéramos un ejemplo de algo que no tenemos que hacer los creyentes bajo ninguna circunstancia. Génesis 9, versículo 18. Dice la palabra así. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Punto y coma, pon ahí, ¿sí o no? Sí. Y ahora me da una información, de los tres me da una información que no me da con el primero ni con el tercero. Me dice, y Can es el padre de Canaán. ¿Por qué no dice el versículo? Bueno, y fulano de tal es el padre de... No solamente de Can, solamente destaca. ¿Se dan cuenta? Sem, Can y Jafet destaca que Can es el padre de Canaán. Por algo será, lo vais a ver ahora. Versículo 19. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos se llenó toda la tierra. Toda la raza humana desciende de ellos. Es un estudio muy interesante ver qué naciones descienden de Jafet, de Sem, de Can, ¿verdad? Pero no es el tema ahora. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿De dónde sacó esa viña? Si toda la tierra estaba anegada en agua, seguramente ya la tenía dentro del arca. Se llevó muchas semillas, no solamente animales, se llevó muchas semillas, muchas plantas que posteriormente cuando él sale, las planta. Entonces él planta una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Para los que no sepan, yo creo que esto es algo que todo el mundo sabe, pero simplemente a modo de información. Si usted planta una viña y usted coge las uvas y las pisa y saca el jugo, el vino, si usted lo mete en una barrica de madera o de lo que sea, usted no tiene que meterle alcohol a eso. Eso fermenta y eso ya lleva el alcohol incorporado. Por eso cuando dice la gente, no, es que los discípulos y Cristo no bebían vino con alcohol, eso es mentira. Eso es rotundamente falso. Hay solamente dos formas, y yo he hecho una de ellas. Solamente hay dos formas de extraerle el alcohol, en este caso al vino, y es por un proceso químico que se hace en un laboratorio y se extrae el alcohol de una copa, de una botella de vino, o por envasado al vacío. Si usted no le extrae el alcohol al vino y si usted no lo envasa al vacío, eso que usted pisa, sí o sí lo va a ver que hierve y al poco tiempo eso tiene alcohol. Eso es así. Y entonces Noé lo que hace es que planta una viña y se ve que
Porque esto que leemos en unos minutos, esto llevó mucho tiempo, plantar una viña, crecer, ¿verdad? Plantarla, cultivarla, pisarla, elaborarla, eso llevó mucho tiempo, pero la Biblia te relata condensadamente la historia y dice que él bebió de ese vino, se embriagó y estaba totalmente descubierto en medio de su tienda. Ya en el tiempo del Génesis el Señor había cubierto la desnudez de Adán y Eva. Y lo que hace es que se descubre. Cuando ya el Señor había establecido el principio de que ya el hombre no podía andar por ahí desnudo, sino cubierto. Aunque me llama la atención que la ropa se inventó para cubrir, pero hay algunas personas que usan una ropa que lo que hace es que lo descubre. Pero bueno, eso es un tema para otro día. Can, vuelvo otra vez a decir, padre de Canaán, ya es la segunda vez que lo dice. Ya es la segunda vez que lo dice. Y Canaán no existe. Existe Sem, Can, Jafet. De momento Canaán no está por ningún lado, pero dice que Can fue su padre, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban fuera. Fue con el chisme. Fue con el cuento a sus hermanos. Oye, papá está borracho, está desnudo en la tienda. ¿Y por qué no te callas la boca y lo tapas? Para que no se entere nadie. ¿Por qué estás divulgando? ¿Por qué estás extendiendo esto? ¿Esto qué edificación va a traer a la familia? Ninguna. Tápalo, cúbrelo y calla la boca y aquí no ha pasado nada. Pero no, él va, divulga, cuenta el chisme a sus hermanos. Y entonces sus hermanos, Sem y Jafet, tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. En el texto en castellano, en español es imposible captar esto, pero si usted lee este texto en hebreo, el texto nos da a entender que Can intentó hasta abusar sexualmente de su padre. Es como cuando muchas veces me dice, pero bueno, ¿con quién se casaba la gente? Caín, ¿con quién se casó? Bueno, el texto hebreo escribe una partícula, unas letras, que cuando usted lee y nació Caín, en el hebreo dice y otro más. Eso no se tradujo al castellano. Y nació Abel y otro más, u otra más, puede ser masculino o femenino. En este caso el texto en castellano no nos lo relata. Yo sé que para algunos puede ser una sorpresa, pero cuando usted lee el texto en hebreo y lo analiza letra a letra, palabra a palabra, usted se va a dar cuenta que no solamente se rió de su padre, no solamente fue con el chisme y con el cuento a sus hermanos, sino que incluso quiso hasta abusar sexualmente de su propio padre. Es durísimo lo que estoy diciendo. Fíjense lo duro que es que después en la ley de Moisés se establece, no puedes ver la desnudez ni de este, ni de este, ni de este, ni de la otra, ni de otro, ¿verdad? Y lo establece claramente. Y de entonces dice que ellos cubren la desnudez de su padre. Y me llama mucho la atención, déjenme que les lea este versículo que dice, tenemos una hermana pequeña que no tiene pechos. Usted dice, ¿usted está leyendo la Biblia? Sí, claro. Estoy leyendo en Cantares capítulo 8, para que no se asusten. Tenemos una hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos de nuestra hermana cuando pregunten por ella? Bueno, tal vez tenía un defecto, tal vez era falta de desarrollo, de madurez, pero van a preguntar por ella y van a decir, ¿a la niña qué le pasa? ¿Qué le pasa al niño? No, le pasa algo, ¿no? Y entonces, de una forma poética, en literatura poética hebrea dicen, si ella es un muro, edificaremos sobre ella un palacio de plata. Y si fuera una puerta, la guarneceremos, la adornaremos con tablas de cedro. En otras palabras, vamos a hacer todo lo contrario a lo que hizo Can, que fue con el chisme y con el problema, el pecado que había cometido su padre. Nosotros vamos a cubrirla. No encubrir. Encubrir dice que el que encubre no prosperará. Pero el amor cubrirá multitud de pecados. Parece lo mismo, encubrir a cubrir. No es lo mismo. El que encubre no prospera, dice la Biblia. Pero el amor nos permite cubrir la falta del hermano, que no se entere nadie. Oye, déjalo, no pasa nada. ¿Estás arrepentido? Busca al Señor, sí, amén, ya está. Queda entre tú y yo, ya está. Usted sabe que la mejor manera de divulgar una noticia es contársela a un cristiano evangélico. Eso ni el WhatsApp ni el Facebook, eso corre como la pólvora. Cuando se despierta Noé, porque tarde o temprano se tenía que despertar,
se despierta de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Se enteró. Y entonces hace Noé algo, dice algo que no es un ejemplo a seguir. Ya dije antes que hay ejemplos a no seguir, a no imitar y ejemplos a imitar. Y en este caso, cuando este hombre se despierta, sale de su embriaguez, dice: maldito sea Canaán. Aún no había ni nacido. Salieron del arca Sem, Can y Jafet. No se habían reproducido en el arca. Él está hablando de un personaje que aún no había nacido y antes de nacer ya lo maldice. Canaán. ¿Quién era Canaán? El hijo de Can. Por consiguiente, el nieto de Noé. Lo maldice. Y la maldición es la siguiente: siervo de siervos serás a tus hermanos. No vas a levantar cabeza nunca, vas a ser un criado, un siervo de todo el mundo. Y dijo más: bendito sea por Jehová mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca el Dios a Jafet y habita en las tiendas Sem, y sea Canaán su siervo. Vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé. ¿Cuántos? 950 años y murió. Y uno dice: ¿cuántos años? No se preocupe, que aún hubo uno que vivió más. 969 vivió en Matusalén, 19 años más que este. ¿Qué le parece? Lanza una maldición. ¿Hizo bien en decir aquello? No. Pero marcó el destino de Canaán. Y yo les pregunto a todos ustedes que ya son conocedores de las Escrituras: ¿cómo se llamaba el país al cual el Señor quiso llevar a su pueblo de Egipto, cruzando el desierto, rumbo a dónde? A Canaán. Qué curioso, ¿no? La gente de ese país, los cananeos, que no eran originarios de Canaán, por ejemplo, los filisteos vinieron de Europa. Sí, los famosos filisteos, los enemigos acérrimos del pueblo de Israel y de David y de Saúl, eran de la isla de Creta, la que después pastoreó, ¿se acuerdan? La iglesia en Creta, Tito. Ellos fueron de Creta y ocuparon toda la costa mediterránea de Israel, de tal manera que ellos controlaban el comercio que entraba y salía. Ellos todavía en aquellos tiempos dominaban las 5 ciudades de los filisteos. Por eso ahora entiende por qué David cogió 5 piedras. Porque ellos controlaban desde, apréndanse estos 5 nombres: Gaza, Ashkelon, Asdod, Ecrón y Gat. ¿Lo dice conmigo? Gaza, Ashkelon, Asdod, Ecrón y Gat. Entonces, ¿este de dónde es? No, este es de Gat. Dame 5 piedras por si acaso vienen los 4 detrás y me los cargo también a los 4. ¿Qué te parece? No era por si fallaba la puntería, no, yo le voy a acertar porque es tan grande que es imposible no darle. Es por si vienen los otros 4, el de Gaza, el de Askelón, ya de paso también ya los paso y me los llevo. Ahora fíjense qué interesante. Allí estaban los filisteos, allí estaban los moabitas, los amonitas. Allí estaban todos los cananeos cuando el Señor quiso trasladar a su pueblo de la esclavitud a una tierra de maldición. Y uno dice: pero los cananeos eran malditos, ¿por qué Dios no los llevó a otra parte del mundo? Porque el Señor quería que su pueblo cambiara la tierra y no que la tierra los cambiara a ellos. Porque nosotros somos de este mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y no es el mundo el que tiene que afectar y cambiar la vida de la iglesia, sino la iglesia cambiar las modas y la corriente de este mundo. Y cuando la iglesia no se mete en el mundo se mete en la iglesia, que es lo que lamentablemente ha sucedido. Entonces encontramos que los cananeos están bajo una maldición. Todos los cananeos, por supuesto el primero Canaán, pero luego todos los demás. Qué curioso. Yo en el fondo de lo que quiero hablar en esta tarde y despejar dudas es el famoso tema de las maldiciones. Porque me he encontrado con centenares de preguntas hace unos meses atrás de creyentes, gente nacida de nuevo, que estaban asustados y preocupados por el tema de las maldiciones, si se pueden heredar o no. Y algunos me citaban parte de Éxodo capítulo 20. ¿Saben que Éxodo capítulo 20 es de los 2 capítulos que hay, Deuteronomio 5,
Y Éxodo 20, donde aparecen los 10 mandamientos, ¿verdad? Y el Señor le dice que al pueblo de Israel que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y me citaban así el texto y yo les decía, no lo mutile, no lo corte, siga, no lo corte, siga citándolo. De los que me aborrecen, que no es nuestro caso, hermanos. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Pero para 1000 generaciones será bendita la generación del justo. ¿Y cuánta gente vive bajo esa opresión? Y asustados y con miedo. ¿Será que yo estoy maldecido porque mi abuelo le pegó? ¿O mi abuelo fue un alcohólico? ¿O mi madre fue...? ¿Pero qué está diciendo? ¿Quién le enseñó esa barbaridad, esa locura? Yo voy a ir despejando con la palabra, no con argumentos humanos. Yo no vengo aquí a entretenerles a ustedes, yo vengo aquí a predicar la palabra de mi Dios. Y yo le voy a ir despejando con la palabra falsos argumentos y falsas posturas teológicas que han hecho mucho daño al pueblo de Dios. Ya le acabo de mencionar que Dios visitaba la maldad sobre los padres, sobre los hijos de los padres hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Por lo tanto, el creyente, el nacido de nuevo, el que es templo del Espíritu Santo, el que ha pedido perdón por su pecado, ahí no tiene por qué sentirse aludido. Porque usted no aborrece al Señor, que yo sepa, que yo sepa. Ahora, si hay alguien aquí que aborrece a Dios, agárrate, mi hermano. O bueno, más que mi hermano, mi amigo. Porque hermanos no. Resulta que cuando llegan a la tierra de Canaán, que no es Israel todavía, bueno, a veces se le cita como la tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Para no mencionar lo de Canaán, Israel todavía no se llamaba la tierra que fluye leche y miel. Y entonces la gente dice, oye, pues si fluye leche y miel, allí tiene que haber vacas por todos lados. Si, para que corra la leche, tiene que haber millones de vacas. No. Mira, te lo voy a decir de otra manera para que lo entiendas mejor. Es tierra de palmeras y de dátiles. Es lo mismo, tierra que fluye leche y miel. Miel de palmera, como la que tenemos en Canarias, miel de dátiles. Y el higo ese que tiene púas, lo aplastas y sale una leche. Entonces yo te voy a llevar a una tierra de palmeras y de dátiles, de leche, de higo y de miel de palmera. A esa tierra yo te voy a llevar. Pero allí a la tierra que yo te voy a llevar no es como la de Egipto, que no hace falta orar por lluvia, allí siempre hay agua. ¿Por qué? Porque viene el río más largo del mundo, 6.666 kilómetros de largo. Siempre hay agua en Egipto. En Israel no. En Israel vas a tener que comportarte bien para que yo mande la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y depende de tu conducta en la tierra, actuará el cielo. De ahí viene lo de atar y desatar, permitir o no es permitir, ¿verdad? Y resulta que cuando entran a la tierra prometida, Josué, que ya había aprendido la lección hace 40 años atrás del fracaso de los espías que vinieron con un informe negativo y sembraron un espíritu de desánimo y de derrota en el pueblo, él opta por mandar a 2. ¿Se acuerdan? Y les dice, entren en Jericó y que nadie se entere que ustedes están ahí. Ustedes son espías, los otros eran exploradores. Son 2 palabras en hebreo diferentes, no tiene que ver una cosa con otra, aunque se traduce igual en la Reina Valera. Entren a Jericó, ¿y dónde pueden entrar sin levantar sospecha 2 extranjeros? A un burdel, a una casa de prostitución donde entran y salen hombres, y no van a levantar sospecha como si entraran a cualquier otro lugar. Entonces, entren y averigüen cómo está la situación de adentro hacia afuera. Y cuando llegan a la casa de Rahab, la ramera, la dueña del prostíbulo, Rahab le dice, escuchen, hemos oído lo que Jehová vuestro Dios hizo por vosotros cuando os sacó de Egipto. Es como si te saca alguien el periódico de hace 40 años de esta ciudad y te lee la noticia de hace 40 años, como si fueran actuales. Eso es lo que Rahab está haciendo. Hemos oído lo que el Señor vuestro Dios hizo cuando os abrió el mar rojo, cuando derrotasteis a Faraón y a los egipcios.
y cómo habéis ido venciendo a todos los reyes por el camino. Y sabemos que el Señor vuestro Dios entregará esta tierra en vuestras manos. Tenían más fe los inconversos en el Dios de Israel que Israel en el Dios de ellos. Y entonces ella pide clemencia, pide misericordia. Por favor, no me matéis, porque esta ciudad yo sé que va a ser entregada en vuestras manos. Ahora, hay un dato curioso en el libro de Josué que dice que Rahab vivía entre muro y muro. Eran 2 muros alrededor de las casas, eran 2 círculos concéntricos, uno más grande que el otro, ¿verdad? Eran como 2 grandes circunferencias. Y ella vivía entre muro y muro. Quédense con ese dato. Ellos le dicen, si tú no le cuentas al rey de Jericó que hemos estado aquí y que nuestros soldados están al otro lado del Jordán, y cuando vayan a Israel conmigo van a ver Jericó, Jericó todavía existe, la ciudad de las palmeras, y van a ver allí el río Jordán, y enfrente van a ver otro país que hoy en día se llama Jordania. Eso es un país inventado, eso no existía, eso en la Biblia es Moab. Pero los ingleses, para que no les atacaran y no les robaran las posesiones, dijeron a los hashemitas, que eran los peores del desierto, mira, vamos a hacer una cosa, para que no nos ataquen más y nos dejen en paz, les regalamos un país entero y te nombro rey. Y entonces dijeron, ¿cómo lo llamamos? Pues si está el Jordán, Jordania, venga, para ustedes. Y así se lo inventaron. Entonces las tribus estaban al otro lado, y estos cuando le dicen a Rahab antes de irse, amarra este cordón rojo en la ventana de tu casa para que cuando entremos y caigan las murallas y tomemos posesión de la tierra, sepamos dónde tú vives para que no te matemos. Pero una cosa, tienes que estar dentro de la casa, tú y toda tu familia. ¿Lo entendiste? Sí, ok, chao. Se fueron. Viene la destrucción de Jericó, todos conocemos la estrategia. Allí no se lanzó ni una piedra, ni una lanza, ni una jabalina, ni una flecha, nada, porque no iban a caer por el poder del hombre, iban a caer por la estrategia divina. Los muros cayeron de arriba abajo, se desmoronaron, no cayeron. Cuando los arqueólogos fueron en los años 50 a estudiar las antiguas murallas de Jericó, que aún están allí, la antigua Jericó, se dieron cuenta de algo muy curioso, que los muros no habían caído de afuera hacia adentro, tampoco lógicamente de afuera hacia adentro, sino, ¿se acuerdan la imagen aquella que vimos aquí cerca cuando aquellas 2 torres gigantescas, cómo cayeron? Se desmoronaron sobre sí mismas, así, de arriba abajo. Así cayeron los muros de Jericó, porque fue una intervención divina del cielo a la tierra. Cuando ellos entran a la ciudad de Jericó, todas las murallas caen, el círculo de afuera y el círculo de adentro, pero la casa de Rahab permaneció. Porque caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, por cuanto has puesto tu confianza en Jehová tu Dios. Fuerte ese aplauso a él. Dios la cuidó, aleluya, porque Dios cuida de la vida de su pueblo. Bendito sea Dios. Recuerden, ella es descendiente de Canaán, y Canaán que estaba bajo la maldición de Noé. Maldito sea Canaán. ¿Cómo eran los cananeos? No tengo tiempo de explicar todo, pero fundamentalmente tremendamente idólatras, salvajes, sin misericordia, sin piedad ninguna, y una promiscuidad sexual sin precedentes, terribles. Todo valía, sin especificar detalles, todo valía en la cultura, en la idiosincrasia, en la mentalidad cananea. El sexo era lo más importante en la vida de esa gente, y lo mezclaban con la idolatría, y tenían a Baal peor y tantos dioses que, bueno, que si yo les digo cómo los adoraban, nos terminaríamos todos escandalizando en esta noche. Esta mujer se convirtió, diríamos en un término cristiano para que nos entendamos, y ella dice en la Biblia que se casó con uno de los espías que se llamaba Salmón. No que se casó con un pescado, ¿sí me entiende? Cuidado. Se llamaba Salmón. Y se convirtió y formó parte del pueblo de Israel. Y al poco tiempo queda embarazada. Y tiene un hijo que se llamó Obed. Y Obed crece y tiene un hijo que se llamó Booz. Y Booz se casó con Ruth.
Y tuvo un hijo que se llamó Obed, Isaí, David, Judá y todas las tribus de Israel. Y uno ve que aquella maldición que venía desde los tiempos post-diluvio, del diluvio, se cortó definitivamente hasta el punto que en la genealogía de Mateo capítulo 1 aparece Rahab como antepasada del rey David y como uno de los antepasados del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él rompe toda maldición y ahora nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en el nombre del Señor. Él cortó la maldición de Noé. Lo único que lo puede cortar es una genuina y auténtica conversión a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Y dice Ezequiel capítulo 18, verso 19, venga conmigo, ¿tiene su Biblia a mano? Ezequiel capítulo 18, verso 19. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué no leen algunos de estos textos? Parece que los arrancaron de sus Biblias. Si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? A ver, que me lo expliquen, ¿por qué? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá, que fue lo que hizo Rahab. Era una mujer bajo la maldición de Noé, estaba maldita. Pero ahora ella se ha convertido, guarda los estatutos del Señor, cumple la palabra y dice, y de cierto vivirá. El alma que pecare, esa es la que morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, ahora entienden la absurda pregunta que los discípulos en Juan capítulo 9 le hacen al Señor cuando ven a un ciego de nacimiento y le dicen al maestro: Señor, explícanos esto, para que este muchacho naciera así, en esta condición que nunca ha visto, porque hubo gente que vio y perdió la vista y la recuperó. Pero hubo personas como este de Juan capítulo 9 que nunca había visto. Entonces explícanos, Señor, ¿quién pecó, este o su padre, para que este haya nacido ciego? Siempre especulando, siempre tratando de buscarle las cuatro patas al gato, ¿verdad? Siempre tratando de buscarlo, ¿verdad? De complicarnos la vida. Y el Señor le dice: no, no es así. No es que pecó ni este, ni su padre, sino que este nació ciego para que la gloria del Señor hoy se manifieste en él. Y veáis que hay poder en el nombre del Señor para cambiar vidas y desgracias. Y cuando Juan, que estaba allí, oye esta explicación, y el Señor le pone en su corazón escribir un evangelio, lo hace de una forma extraordinaria, magistral. Él dice que, lo dice incluso en el evangelio que escribió, que muchas cosas hizo el Señor y muchas cosas dijo el Maestro que no todas se escribieron. Él dice, dando su opinión personal: pienso que si se hubieran escrito todas las cosas que dijo, hizo el Señor, no cabrían los libros en el mundo. Pero estas se han escrito para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Y entonces lo que hace es que analiza y ve todo el ministerio de Jesús. El hombre más cerca del corazón de Dios en el Antiguo fue David. Y el hombre más cerca del corazón de Cristo en el Nuevo fue Juan. El único que le dijo: ¿quién es, Señor? Yo no te voy a entregar. Todos dijeron: ¿quién? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Yo sé que no soy. ¿Quién es, Señor? El único que se recostó sobre Cristo y oyó el latido del corazón del Maestro. Él vio todos los milagros del Señor Jesús, todos. Incluso se llevó a María, su madre, como encargo en la cruz, ¿se acuerdan? Las conversaciones que habrá tenido con ella. Pero entonces él dice: de todo lo que el Señor hizo, yo voy a escoger 7 solamente. Y no lo llamó milagros, lo llamó señales, marcas en el mundo espiritual. Y entonces en el capítulo 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11... Él es como si tuviéramos 7 cámaras de filmación, 7 cámaras de vídeo grabando en esta noche aquí, y después juntáramos todo el material de las 7 cámaras, la que está allá arriba, la que está por los costados, la que está enfrente, juntáramos todo el material y lo pudiéramos ver. La pregunta es: ¿cuál de las 7 proyectó la verdad? ¿Aquella? ¿La de la izquierda? ¿La de la derecha? ¿Cuál de las 7 cámaras grabó la verdad? Todas, desde diferentes puntos de vista.
Unos de atrás para adelante, unos de adelante para atrás, unos de arriba abajo. 7 visiones diferentes de la misma escena, del mismo culto. Eso es lo que hace Juan. En el capítulo 2 dice, yo estuve allí cuando le dieron agua y él la convirtió en buen vino. En un vino excelente que dejó al catador, al maestresala, con la boca abierta diciendo, pero ¿qué has hecho? Has guardado el mejor vino para el final, cuando el bueno se pone al principio y después ya cuando están ya que no disciernen de derecha a izquierda, le pones el malo, pero tú lo has hecho al revés. Es que lo mejor está por venir, mi hermano. Y entonces muestra el Señor de la calidad. Pero en el capítulo 4 viene un hombre y le dice, tengo un siervo que está enfermo, pero Señor, no hace falta que venga, di la palabra y mi criado sanará. Y entonces cuenta el milagro enseñando que el Señor es el Señor del espacio, no lo limita al espacio. Ay, amigo, pero en el capítulo 5 va al estanque de Betesda y le dice a un hombre, ¿quiere ser sanado? Y le dice, es que no tengo a nadie que me meta. ¿Quieres ser sanado, sí o no? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? 38 años, levántate, toma tu lecho y anda. Y es el Señor del tiempo. No lo limita el tiempo ni el espacio. Y en el capítulo 6 camina por encima de las aguas. Él domina la creación y no la creación lo domina a él. Pero también en el capítulo 6 multiplica los panes y los peces. Porque es el Señor del tiempo, del espacio, de la calidad. Y es el Señor también de la cantidad. Con lo poco, con su bendición alcanza y sobra. En el capítulo, espera. En el capítulo 9 le dicen, ¿quién pecó este o sus padres? Y él dice, ni él ni su padre. En otras palabras, yo voy a romper hoy una regla que para ustedes ha sido una atadura durante años. Es creer en la mala suerte, creer en las maldiciones hereditarias. No, es que tiene que nacer gente enferma para que yo me glorifique en ello. Y finalmente, esperen. En el capítulo 11... la prueba final. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué le está diciendo Marta y María? Por culpa tuya mi hermano está muerto ahora. ¿Sabes? Yo te llamé. Tú nos enseñaste. Clama a mí y yo te responderé. Y yo clamé. ¿Y por qué no viniste? Pedid y se os dará. Yo pedí y no recibí nada. Yo llamé y no se me abrió la puerta. Yo busqué y no te encontré. Y ahora vienes y mi hermano ya hiede porque hace 4 días que está muerto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, ¿para qué vienes? Ya es demasiado tarde. Los judíos creían y creen que a las 72 horas, a los 3 días, el alma se va del cuerpo y nunca regresa. Por eso cuando vas a Jerusalén, al Valle de los Huesos Secos, al cementerio más antiguo del mundo, te encuentras en las tumbas una ventana para que salga el alma y no regresa hasta el día postrero, en la resurrección. Y Jesús le dijo, pero María, por favor, Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué estás diciendo? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice Marta y María, yo sé que mi hermano resucitará, pero no ahora, en el día postrero. Es una fe a largo alcance, pero no la sabes acercar a tu realidad, a tu vivencia personal de ahora. Mucha fe en el cielo, mucha fe en la gloria, mucha fe en la nueva Jerusalén, pero ahora eres incapaz de creer que Dios hoy te puede sorprender con un milagro. Vamos al cementerio y dice, Lázaro, sal fuera. Y yo he estado en la tumba de Lázaro. Me metí dentro de la tumba de Lázaro y quise probar por mí mismo lo que dice la Biblia, que lo llamó a gran voz. Me metí dentro de la tumba de Lázaro, que no es así en horizontal, sino es como una escalera así como bajando. Y cuando estaba bien abajo en la tumba le dije, antes de entrar a los de arriba, grítenme con toda su fuerza. Y no se oye nada. Y menos con una piedra, que en este caso ya no está. Pero el Señor lo llamó y Lázaro salió fuera. Entonces en esos capítulos 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11, usted puede ver que no hay nada ni nadie que detenga al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Apláudele ahora si quiere a Él. A Él toda la gloria, a Él la honra, aleluya. Él lo cambia todo. Él lo cambia todo. Rahab llegó a ser antepasada del mismísimo rey David. Dejó la prostitución, dejó la mala vida. Llegó a ser antepasada del Señor Jesucristo. Porque no importa lo que tú hayas hecho o cómo te hayas comportado, el Señor perdona y olvida. Hay creyentes que ni perdonan ni olvidan. Pero nuestro Dios siempre, al corazón arrepentido, al contrito y humillado, tú no despreciarás.
¿verdad? Y ese es nuestro Dios. Es un Dios que torna toda maldición en bendición. Dice Gálatas capítulo 3, verso 10. Vengan conmigo. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. No es nuestro caso, ¿verdad, hermanos? Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley dice: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Usted quiere vivir según la ley? Inténtelo. Vaya, ya empiece. Si usted es capaz de cumplir una ley perfecta de 613 mandamientos, siendo un ser humano imperfecto, finito y limitado, inténtelo. Pero le digo de antemano que no lo va a poder conseguir nunca. Nunca lo va a poder cumplir, porque si quisiera incluso hoy en día decir: yo prefiero vivir según la ley y no según el cristianismo, según el evangelio, hay más de 430 mandamientos que no va a poder cumplirlos porque no hay templo en Jerusalén, y todos ellos dependen de que hay templo en Jerusalén. Pero si quiere intentarlo, allá usted. De nada le sirve poner las 2 velitas encendidas el Shabbat. De nada le sirve ponerse un kipá en la cabeza. Yo siempre le digo a los hombres: ¿usted quiere vivir según la ley? Sí, hermano. Ok, ¿ya se circuncidó? Ay, no, hermano, eso no me lo diga. Digo, entonces usted, esto no vale. Por las obras de la ley ninguno se justificará delante de Dios, dice la Biblia. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Sadik emunató yihyeh, dice el texto hebreo. Sadik, el justo, emunató, por su fe, yihyeh, existirá. Una cosa es vivir y otra cosa es que tu propia existencia dependa de tu fe. Es mucho más profundo. La ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. En otras palabras, todas las maldiciones del Antiguo Testamento, que son muchísimas, el Padre se las cargó a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Las quebró todas y cada una de ellas. Y la última palabra, las últimas palabras de Cristo en el madero, en la cruz, fueron: consumado es. Tetelestai. Consumado, pagada está la deuda. Tal vez no entendemos lo que quiso decir en profundidad el maestro en aquel momento, pero el Señor Jesucristo dio una palabra, expresó con 2 palabras lo que hacían los romanos cuando una persona en su imperio cumplía la condena. Le daban un papel que se llamaba el certificado de deuda. Usted le debe al Imperio Romano 30 años de cárcel, trabajos forzados, en galeras, donde sea. Cuando usted cumplía la condena, ponían su nombre, su apellido, su condena, el día que entró, el día que salió, y abajo ponían el sello del Imperio Romano y ponía la misma expresión, la misma palabra que el Señor Jesucristo, minutos antes de morir, la pronunció en la cruz del Calvario. Pagada está la deuda. No es que la salvación sea gratis. La salvación no es gratis. Lo que pasa es que Él pagó el precio. Y para usted es gratis. Pero el precio era la vida. El precio era la sangre. Y es gratis para mí, pero no fue gratis para Él. Y por eso dice Pablo que era ciudadano romano y entendía la cultura de la época y la idiosincrasia de los pueblos. Él dice que él tomó el acta de los decretos que nos era contraria y se fue a la cruz y la clavó, y despojando a los principados y potestades triunfó sobre ellos en la cruz. Bendito sea el Señor. No le debemos nada. La deuda está pagada. No hay maldición, no hay nada que a usted lo separe del Señor. Un versículo más. Primera de Pedro capítulo 3, verso 9. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9. Un texto también muy interesante a tener en cuenta. Dice así la palabra del Señor.
Bueno, vamos a leer del 8. Finalmente, sed todo de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Verso 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué? Para que heredaseis bendición. ¿Para qué hemos sido llamados nosotros? Para heredar bendición. Si mis antepasados fueron terribles, yo no tengo culpa de ello. Yo no voy a tener que rendir cuenta por la vida de ningún antepasado. Yo tendré que rendir cuenta delante del Señor por mi vida propia. Y es muy fácil decir, no, es que yo soy así porque mi padre era así. No, usted es así porque usted quiere ser así. No le eche la culpa a su padre. Incluso fíjense lo que les voy a decir. No es que el diablo me tentó, es que el diablo llega hasta donde usted le deje llegar. Déjese de cuentos. No le deis lugar al diablo, dice la Biblia, ¿sí? Si le da lugar lo va a tomar, pero si usted se somete a Dios, resiste al diablo, huirá de vosotros, dice la Biblia. Así que no le eche la culpa al diablo de que anoche se emborrachó. Usted se emborrachó porque se quería emborrachar, déjese de cuento. Engaña a otro si quiere, a mí no. No, es que se me presentó la tentación y el diablo me tentó y me fui con otra. No, tú te fuiste con otra porque te querías en el fondo ir con otra. Porque el diablo te tienta porque conoce las debilidades de tu corazón. Porque hay gente que no es tentada nunca por la droga, porque nunca anduvieron en ese camino. Y porque hay gente que son tentadas en ciertas cosas, porque son las rendijas que le tienes abierto al enemigo, que él las conoce perfectamente. Y cuando estás rodeado de luz, cuando estás en medio del campamento de los santos, cuando estás entre los hermanos, el enemigo ni se te ocurre acercarte, pero en el momento en el que bajas la guardia y en el momento en que nadie te observa, si tu corazón no es limpio, no verás a Dios, porque dice la Biblia que solamente los limpios de corazón verán a Dios. Pero no quiero terminar este estudio, este mensaje, sin citar el famoso versículo de, pero hermano, y si no damos el diezmo, no estamos en maldición. Sí, ya sé que es Malaquías, ¿eh? Gracias por recordármelo, ¿eh? Dicho sea de paso, el último libro de nuestra Biblia es el libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Malaquías. En hebreo no. En hebreo son los mismos libros que los nuestros, pero el orden es diferente. ¿Y por qué los judíos quitaron a Malaquías del último libro del Antiguo Testamento, de la Tanaj, como lo llaman ellos? Y pusieron Segunda de Crónicas. Porque cuando usted termina de leer el Antiguo Testamento, dice la palabra maldición. Y para no terminar de leer la Biblia, el Antiguo Testamento, mencionando la última palabra maldición, lo ponen en otro sitio para no terminar con la palabra maldición, sino con el nombre Israel. Porque la palabra Israel es muy interesante porque termina con una letra que se llama la letra Lamed, que es la equivalente a la L, nuestra. Y cuando usted empieza a leer la Biblia desde el principio, la primera letra que se encuentra es una letra que se llama la letra Bet, que significa casa y son 4 preposiciones, pero bueno, es la letra Bet. Entonces yo empiezo leyendo la Biblia con la letra Bet y termino el Antiguo Testamento con la letra Lamed y la junto las dos y dice Lev, corazón. Cuando termino de leer la Biblia he conocido y he penetrado en el corazón de mi Dios. Ahora, mis queridos hermanos, me han preguntado muchas veces que usted está en contra del diezmo. No, yo no estoy en contra del diezmo. ¿Usted quiere dar el diezmo? Délo. Pero si usted no da el diezmo, usted no se va a ir al infierno. Pastor, arréglalo después usted lo que estoy rompiendo. Yo no estoy de acuerdo, me dicen algunos, porque el diezmo del Antiguo Testamento. Le digo, no pasa nada, hermano. A partir de ahora del 20, porque el diezmo era lo mínimo. ¿Usted no está de acuerdo? Tiene que dar el 20, menos no puede dar porque está fuera de orden, ¿verdad? Pero mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida con Josué, el Señor le dijo a Josué, hay que repartir la tierra a esta gente. Toma medidas de la tierra, a cordel, toma medidas, ¿verdad? Y echen suertes. Era el sistema en la época. Echen suertes y a ver, ¿a dónde le toca a Simeón? Al norte, venga, vete para el norte. Desde aquí hasta aquí, desde aquella montaña hasta esta piedra, esto es tuyo, ahí te queda. Manasés, ustedes son muchos,
La mitad de Manasés se va al otro lado del Jordán y la otra mitad se viene para acá porque ustedes son mucha gente. Adán, mira, Adán como son pequeñitos, llévalos para arriba, para el norte, allí en los altos del Golán, allí está Adán. Y a los benjaminitas pues los lleva, y entonces repartió toda la tierra. Y resulta que cuando faltaba una tribu por recibir tierra, el Señor le dice a Josué, a ellos no le des tierra. Los levitas. Y dijeron, no, yo soy vuestra tierra, dice el Señor. Entonces si no puedo sembrar, si no puedo tener animales, si no puedo dedicarme a la agricultura, a la ganadería, entonces ¿de qué vivo, Señor? Dice, no pasa nada. Le voy a pedir a las tribus restantes, a las 11 que tienen tierra, que separen el 10% de sus beneficios y se lo den a ustedes, para que ellos se dediquen a lo material y ustedes se dediquen a lo espiritual. Claro, cuando el pueblo estaba en obediencia, alineado con el Señor, los levitas vivían de maravilla, porque imagínate, te venían vacas, te venían ovejas, te venía de todos los productos de la tierra, pero cuando bajaban la guardia, cuando se iban en pos de los dioses, los levitas lo pasaban mal. Pero el diezmo se creó por Dios porque es la ley más justa que existe, porque nadie da más que nadie. Si usted gana $10,000 y su diezmo son 1,000, está dando exactamente lo mismo que el que gana 1,000 y da 100. Los dos han dado en proporción a su ingreso. Han dado el 10%. El que tiene más da el 10 y el que tiene menos da el 10. Es exactamente igual. Pero fue una ley para cuidar de una casta sacerdotal llamada los levitas. Eso cuando dicen, oye, no, es que los que están en la alabanza son los levitas. Se levita los que cantan. Está de la República Dominicana, el otro de Japón, el otro de Venezuela, va a ser un levita esto. Eso no tiene nada que ver, no esté mezclando las cosas, porque eso sale mal. Mire, entonces los levitas vivían del amor y de la generosidad, ¿verdad? Y del corazón solidario del resto de sus hermanos. Pero fue una ley para mantener, no para extender. Es decir, con el diezmo cubrimos los gastos. Con el diezmo las familias de Leví están cubiertas. Pero en la mentalidad del judaísmo no existe proselitismo. Mire, los musulmanes quieren ganar el mundo para su causa. Ellos ya han dicho en Europa hace muchos años, ganaremos a Europa con el vientre de nuestras mujeres. ¿Y qué es lo que hacen? Pariendo. Los europeos tienen 1 o 2 hijos, si es que los tienen, y estos tienen 7, 8, 9, 10. Nada, simplemente una regla de 3, ¿no? En tantos años, ellos son más o menos, entonces hay alcaldes, hay diputados, hay senadores. ¿Por qué? Porque ellos se reproducen, porque tienen el objetivo de evangelizar. Los cristianos también tenemos el objetivo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Los budistas, todas las religiones, todas las sectas del mundo quieren ganar gente, quieren ganar adeptos, quieren ganar clientes, llámalo como quiera, para su causa, menos los judíos. Usted no se va a encontrar a un rabino judío aquí en Nueva York o en Jerusalén o en cualquier parte del mundo evangelizando. Es que ellos no quieren que usted se convierta. Ellos ni le hablan, ni le miran. Usted es un goyín, usted es un perro. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Ellos entonces inventaron algo que lo llaman los Benei Noah. Benei Noah, los hijos de Noé. Y se inventaron 7 leyes que Dios le dio para los gentiles a Noé. Es un invento. Esto está en el Talmud, la Tetafot, la Gemara. Son cosas que no... Y entonces ellos dicen, nosotros somos el pueblo escogido. Ellos no tienen ninguna intención de evangelizar. Entonces, el sistema del diezmo era única y exclusivamente para mantener el templo abierto, pero no para extender el judaísmo o la Torá por todas las naciones de la tierra. ¿Cuál fue el gran error de la iglesia? Adoptó un sistema del judaísmo, lo aplicó a la vida de la iglesia y creen que con los diezmos y con ofrenda vamos a evangelizar el mundo, y es imposible, porque es cuestión de matemática y las matemáticas son ciencias exactas. Si a usted le entran 10,000, su límite son 10,000. Si a usted le entra $1.000.000, su límite son $1.000.000. Los diezmos son regularmente, generalmente, salvo excepciones, generalmente son las mismas entradas. Si usted basa su ministerio, si usted basa la economía de su ministerio, de su iglesia, de su denominación, única y exclusivamente en diezmos, usted está autolimitándose sin querer, porque la gente ganará siempre más o menos lo mismo.
Entonces, ¿cuál es el sistema de Dios para la iglesia hoy en día? El justo por la fe vivirá. Eso se lo dijo el Señor a Abraham, no a Israel, se lo dijo a Abraham. Y por eso dice la Biblia que nosotros no somos hijos de la ley, nosotros somos hijos de Abraham, el que recibió las promesas. Entonces, si usted vive por fe, no hay límite. No hay un límite, no hay una contabilidad casi exacta todos los meses, sino que usted va a ver cada mes la gloria y la bendición del Señor. Y entonces cuando usted tiene que hacer algo, usted no tiene que sacar la calculadora. Usted lo que tiene que ponerse de rodillas y poner su fe encima de la mesa. Porque si usted saca la calculadora, dice, no podemos, hermanos, no podemos. Ha entrado este mes 10.000. Y ustedes me están diciendo que nos metamos en un proyecto de 50 millones. Y ustedes me están diciendo que compremos un avión. Y que ustedes me están diciendo, entonces no cuadran los números. Y una cosa es fe y otra cosa es locura y ambición. Una cosa es la fe y otra cosa es decir, no, el Señor nos va a respaldar. ¿Qué te va a respaldar si no te respaldan a ti? Pero si yo digo, hermanos, no nos dan las cuentas, pero no se preocupen, vamos a orar. Y el Señor nos va a sorprender. Y entonces el Señor comienza a sorprenderte como lo hizo con nosotros, que sin diezmos y sin ofrendas recibimos en los 2 meses de confinamiento ofrendas generosas de todo el mundo, que jamás en nuestra vida nos podíamos imaginar cómo el Señor usando a gente que no conocíamos. El Señor tocaba corazones de gente en Australia, en Alemania, en Afganistán, en Japón, en montones de lugares, sorprendiéndonos, porque el que sustenta y cuida a la iglesia no son los diezmos suyos ni los míos, sino es el Señor que cuida y bendice a la iglesia. Es una forma diferente, revolucionaria, ya lo sé. Pero algunos dicen, bueno, está muy bien su explicación, está muy bien, como me dijo a mí un pastor, yo te entiendo, Manolo, lo que quieres decir, pero yo no tengo esa fe. Y le dije, pues tienes un grave problema, querido. Porque yo tengo la obligación como pastor de despertar, de desafiar a mi pueblo. Y la Biblia me dice a mí como pastor, ese versículo no es para ti si eres oveja. Ese versículo es para mí como pastor. Y para los pastores que estamos aquí presentes. Imitad la fe de vuestros pastores. Yo no tengo que imitar la fe de ustedes. Son ustedes los que tienen que imitar la fe de vuestros pastores. Y para poder imitar la fe de unos pastores, uno tiene que ser el botón de muestra, el punto de referencia de lo que yo intento decirle a la iglesia. Porque no solamente cuando predico soy consciente que transmito información, y es una tremenda responsabilidad, sino que transmito mi forma de ser, transmito mi espíritu y permita el Señor que transmite la fe de tal manera que hay gente recién convertida que tiene fe para creer y ver cosas del Señor, que gente que lleva toda la vida en la iglesia ya no tienen esa fe. Por eso, mis queridos hermanos, si algo grande ha hecho el Señor en este tiempo de confinamiento y posterior, es romper muchas estructuras. Estructuras de denominaciones que funcionaron pero que ya no van. Estamos en unos nuevos tiempos, la palabra es la misma, el evangelio es el mismo, el mandato es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo, pero Dios se está moviendo de formas diferentes en la tierra. Y hemos podido ver una cosecha de almas en 2 años que no habíamos visto en 40 años de servicio al Señor. Porque nuestra confianza no está en lo que tenemos, porque no tenemos nada. Algunos dirán, bueno, ahora que les está entrando tanto dinero a ustedes con ofrendas y con Facebook y con YouTube, este hombre será un millonario. Ahí está el tesorero de la iglesia, ahí está Armando. Pregúntenle a él cómo vive Manolo y Elena y sus hijas. Nosotros no tenemos propiedades, ninguna. Yo llevo ganando el mismo sueldo que me paga la iglesia hace 22 años. No vivo como un millonario. Miren mi ropa, miren mi casa, miren cómo vivimos. Yo no tengo anillo, yo no tengo cadena, yo no tengo nada. Este reloj me lo regaló una hermana en Israel cuando estuve. No estoy en contra de nada de eso. Pero yo sé que a mí me miran con lupas miles de personas. Y yo en lo que pueda evitar, intentaré evitar excesos, abusos y estupideces que no sirven para nada, sino para dar un mal ejemplo a las congregaciones. No se fije en el predicador cuando predica, fíjese en el predicador cuando se baja del púlpito.
Y sobre todo mire a la familia del que predica. Porque de nada sirve que uno aquí arriba te aplaudan y te quieran y todo eso, si luego tu vida es un desastre a nivel personal y familiar. Hermanos queridos, vivamos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cierra tus ojos en esta noche, mi querido hermano. Podríamos hablar mucho más de muchas cosas, pero como dice el refrán, al buen entendedor, con pocas palabras le basta. No vivan bajo condenación, queridos hermanos. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Las cosas viejas ya pasaron. Disfrute de su comunión con el Señor. Disfrute de su familia, de sus hijos. El ministerio no es para sufrir. El ministerio es un privilegio. Y el día que no nos apasiona el ministerio y servir a las almas, pues tendremos que dedicarnos a otra cosa. Porque no hay nada peor que un ministro cansado, agobiado, estresado. Pero qué gozo tan grande cuando ves en la casa de Dios, en los hijos del Señor, el gozo, la paz, la alegría. Nos gozamos con lo mucho, nos gozamos con lo poco. Cuando hay, gloria a Dios. Cuando no hay, gloria a Dios. Exactamente igual. Como decía el sabio Salomón, Señor, no me des riqueza ni pobreza. Porque si me falta, capaz robo y peco y blasfemo tu nombre. Y si me das demasiado, capaz que me olvido y me aparto de tus caminos. Manténme del pan necesario. Dios es tan bueno que nos da el pan nuestro de cada día. Nos da ropa, nos da salud, nos da comida. Nos da cosas para disfrutar de la vida hasta que Él venga. Hermanos, marquemos una diferencia en esta ciudad. Marquemos una diferencia en este mundo enfermo que le ha dado descaradamente las espaldas al Creador. Que vean gente que sonríe, familias unidas, gente contenta, que se goza y se alegra en el Señor. Que el mundo nos vea reír, hermanos. Que el mundo nos vea alegres. Es verdad que nos cansamos. Es verdad que a veces uno dice, Señor, ya no aguanto más. Pero ahí viene el bálsamo del Señor y te dice, levántate, levántate, sigue andando. Todavía queda mucho camino por recorrer. Aleluya. Cierre sus ojos y ore al Señor y dígale gracias, Dios mío, por tu bendición en mi vida. Aleluya. Y mientras nos preparamos para enseñar una alabanza que quiero que cantemos todos juntos en esta tarde, el pastor Norris, pastor de esta iglesia, por favor, si es tan amable, diríjanos en una oración.